La verdad pensábamos que después del 16 de noviembre esta asamblea iba a tener un ambiente más tranquilo, más armónico, en el que los debates se basarían sobre los hechos reales y que iban a dejar atrás esa creación de narrativas falsas, sin argumentos constitucionales, legales, como intentaron confundir a la población durante la campaña electoral, pero vemos que parece que ya están normalizando el crear estas falsas narrativas para confundir a la población. Presidente, archivar este proyecto de ley no es un acto técnico ni jurídico, es un acto político que busca frenar una iniciativa seria y co-creada con la ciudadanía, con la academia y el sector privado para transparentar la gestión pública, porque este proyecto de ley no solo salió creado de mi despacho, este proyecto de ley se creó también con la sociedad civil, entre ellos con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por eso mucho cuidado con lo que expresan en el debate y que ellos son parte del Observatorio Legislativo, esa entidad que se encarga de monitorear y transparentar lo que hace cada uno de los legisladores aquí en la legislatura, el trabajo, los proyectos de ley, la fiscalización, las asistencias. Con ellos precisamente se construyó este proyecto de ley y precisamente para cerrar las puertas a la corrupción y al conflicto de intereses. Según el informe más reciente de Transparencia Internacional publicado el 11 de febrero de 2025, el índice de percepción de la corrupción muestra un deterioro en la posición del Ecuador. Obtuvimos apenas 32 de los 100 puntos y nos ubicamos en el lugar 121 del 180 países. Empeoramos 6 posiciones respecto al año 2023. Y ese no es un número menor, creo que esto debería causarnos vergüenza como país, que ve cómo sus instituciones se corrompen por actos de corrupción, por opacidad, por impunidad, abusos de poder y por una constante inestabilidad. Y justo cuando aparece una ley que busca transparentar agendas, crear un registro público de estas agendas y de los regalos que reciben los funcionarios públicos, regular la puerta giratoria con periodos de enfriamiento de 2 y 4 años para servidores públicos que pasan a trabajar del sector privado al sector público y viceversa, obteniendo beneficios de su anterior ocupación y produciendo incluso conflictos de intereses en la esfera pública y la privada, y declarar intereses personales y familiares. Y justo en este momento, cuando se intenta archivar este proyecto de ley, creo que existe un apuro por mandarlo al cajón del olvido, porque esta ley termina incomodando. ¿Y por qué termina incomodando? Porque les voy a dar ejemplos y les voy a dar alertas. Por ejemplo, porque si esta ley hubiese estado en vigencia o cualquier otra ley que regule el conflicto de intereses, no hubiésemos tenido el escándalo de la glosa de 3.7 millones de dólares de 2 empresas vinculadas a la familia del señor Edgar Lama con los servicios hospitalarios Albo Teotón e Industrial Inmobiliaria Teotón, que ambas fueron señaladas en abril por la Contraloría General del Estado por servicios cobrados sin la documentación del respaldo correspondiente. Es decir, el señor Edgar Lama nunca pudo haber sido presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este claro conflicto de intereses. Segundo, la empresa familiar exportadora bananera Novoa, que saldó una deuda de 98 millones de dólares con el SRI, pagando tan solo 25.7 millones de dólares del capital, gracias a la Ley de Integridad Pública, y ahí voy a coincidir. No podemos utilizar la Constitución y la ley para beneficio propio, y eso es lo que hicieron con la Ley de Integridad Pública, un retazo de ley que lamentablemente la Corte Constitucional declaró inconstitucional, pero sin efectos retroactivos, y de esa forma el Estado no puede recuperar los 70 millones de dólares que se perdonaron en el Servicio de Rentas Internas, dinero que pudo ser utilizado para invertir en medicinas o en la seguridad, porque precisamente si existiera lo que regule el conflicto de intereses, aquí no se hubiese dado paso a la aprobación de una ley que tiene vicios de legalidad y que hoy es declarada inconstitucional, pero que lo hicieron después de que el presidente se benefició de la condonación y de perdonarse esta deuda millonaria, cuando al ciudadano común no le perdonan un centavo en ninguna institución pública. También otro ejemplo, el consorcio Sinopetrol, integrado por Amodaimi Oil y Petróleo Ecuador, obtuvo contratos para los campos petroleros como Sacha y El Ordeño.
Si hubiese existido la ley, recalco nuevamente, no tuviésemos este conflicto de intereses o el proyecto inmobiliario en la Comuna Olón. Eso es un conflicto de intereses en un Estado puro, y esta ley obliga precisamente a que los funcionarios públicos declaremos si tenemos o no estos conflictos y transparentar para que luego estos casos no vuelvan a suceder, y si existen conflictos, que el funcionario se inhiba incluso de ejercer ese cargo público dentro del sector, y además también lucrarse de información privilegiada para evitar ingerir en la toma de decisiones de los contratos que se adjudican, como es el caso de este contrato que le he solicitado a la Contraloría General del Estado realice un examen especial de la empresa que ahora va a realizar el agendamiento de citas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o el escándalo del día de ayer en el que aparentemente el ministro Harold Burbano habría presionado a un funcionario público para eliminar la inhabilidad del señor Álvaro Rosero y que puede ejercer como ministro de gobierno, y que esa deuda se traslade a una tercera persona. Ese es el conflicto de intereses que queremos precisamente prevenir. Además, el Ecuador debe estar a la vanguardia de otros países que ya tienen esta normativa, como Perú, Colombia, España, Francia, Canadá, Australia, Chile y hasta la Unión Europea tienen estos registros públicos y periodos de enfriamiento de hasta 5 años para evitar que haya esta clase de conflictos durante el ejercicio del cargo. Y saben que tienen en común todos estos países, colegas legisladores, que mejoró la transparencia y que no perdió la ciudadanía. Y además también archivar esta ley es elegir seguir en el puesto 121 de la corrupción a nivel internacional, y no le tengamos miedo a la transparencia, colegas legisladores. La misma Constitución establece que es un principio fundamental del servicio público que todas las actuaciones institucionales estén enmarcadas sobre la base de la transparencia, y que todas las reuniones de los funcionarios, presidente de la República, asambleístas, ministros, sean de acceso y conocimiento de toda la ciudadanía de este país, porque la transparencia no es opcional. Y cuando decimos que estas agendas deben ser públicas, es precisamente para conocer con qué personas se reúne cada funcionario dentro del sector público y dentro del sector privado. Además que existe esta declaración juramentada de intereses de ministros, secretarios y directores que deberían declarar sus intereses personales y las de sus familiares cercanos. Además, también dentro de este proyecto de ley existen prohibiciones y restricciones y la regulación de regalos y viajes, porque aquí, aunque quieran tapar el sol con un dedo, hay varios asambleístas, y es fácil pedirle a Contraloría que haga una auditoría, que han viajado con dinero de empresas privadas a otros países, de empresas incluso que dan servicios de tecnología. Y no voy a decir los nombres porque soy muy respetuosa, pero aquí hay asambleístas que están en funciones que han viajado a otros países y en el anterior periodo también con dinero de empresas privadas. Y eso luego también promueve conflicto de intereses al momento de elaborar proyectos de ley. Adicional a eso, creo que aquí no existen estos supuestos inconvenientes, porque lo que se quiere proteger es evitar el tráfico de influencias, es evitar el conflicto de intereses, es la regulación de estos regalos y viajes, porque todos estos regalos y viajes deben registrarse según la sección de transparencia, incluso de la página de la Presidencia. Se han recibido varios regalos y eso debe conocer el país. ¿Qué regalos recibe el presidente de la República? ¿Qué regalos reciben los asambleístas, los ministros, los gobernadores? ¿Por qué tenemos miedo a que el país conozca lo que realizamos dentro del ejercicio de nuestra acción pública y de que haya incluso trazabilidad en cada uno de los actos que realizamos en nuestra vida como funcionarios públicos, colegas legisladores? Pero finalmente sabemos que aquí no manda la razón, sino que la fuerza del voto, y que este proyecto de ley terminarán archivando. Y vuelvo a insistir, fue un proyecto que se presentó y que se elaboró y construyó con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo, que no nació solo de mi despacho, y por eso tengo la solvencia de hoy poder defender algo que lo que busca es proteger los recursos de los ecuatorianos y evitar la corrupción y la impunidad. Y bueno, aprovecho estos últimos segundos
presidente, antes de que se corte mi intervención, para exigirle seguridad al ministro del Interior, porque en este momento acaba de ocurrir una nueva masacre, un nuevo hecho violento en Santo Domingo de los Áchilas, y mi provincia sigue secuestrada por el crimen, por el narco, por las mafias, y no tenemos hasta el día de hoy una sola solución. Y precisamente evitar el conflicto de intereses es evitar colocar gente que hasta el día de hoy no ha dado soluciones y solo responden al círculo más cercano del presidente de la República. Muchas gracias. Con la intervención de la legisladora Viviana Veloz.